¿qué tal? Bienvenido a este nuevo altar familiar. Bienvenido a esta conversación bíblica. Recuerda que este maravilloso libro, la palabra de Dios, siempre tiene algo que enseñarnos, siempre tiene algo que decirnos, siempre tiene algo que indicarnos. Y hoy quiero compartirte algo bastante especial y profundo que encontré en la Escritura. Quiero para eso pedirte que me acompañes al Evangelio según San Juan, al capítulo 2, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice el versículo 9: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esta porción bíblica es muy relevante porque es el primer milagro de Jesús. Ese es un elemento que hace muy importante este acontecimiento bíblico. Pero también es importante porque este acontecimiento, este milagro, se da en un momento en el que Jesús aparece al lado de María, su madre, pero también dice la Escritura que a esta boda habían sido invitados sus discípulos. Recuerde que Jesús en esta boda convirtió agua en vino, en un exquisito y delicioso vino. Pero hay algo más detrás de todo esto, y es que las palabras que aparecen aquí, mas tú, es lo que le está diciendo el maestresala al novio de esta boda. Mas tú has reservado el mejor vino para el final. Estas palabras son un anuncio profético. Estas palabras revelan un plan del cielo que ha estado allí desde el comienzo de todo. Mas tú has reservado el mejor vino para el final. Significa que el Señor reservó una unción especial, un mover especial para la iglesia del último tiempo, para la iglesia postrera. Esto tiene total conexión con lo que anunció el profeta Joel, con aquello que vivieron los apóstoles en Pentecostés y que protagonizaron estos apóstoles en el libro de los Hechos. Esto tiene total conexión con: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Mis siervos y mis siervas profetizarán. Recuerda que la Escritura dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Eso significa que el vino de los hombres, al ser consumido, produce discordias, peleas y conflictos. Y el Señor nos está diciendo: yo tengo un vino mejor. Ojalá lo probaran, ojalá lo degustaran, porque ese vino no les va a traer contiendas ni pleitos. Ese vino les va a producir una llenura de mi espíritu. Yo quiero hoy hablarte del vino postrero, del vino que el cielo apartó, reservó para este tiempo. Y así he llamado este altar familiar: vino postrero. Y quiero detenerme en el hecho de que para que Jesús pudiera manifestar este vino en medio de esta boda, tuvo a su alrededor a unos colaboradores, tuvo a su lado hombres que estuvieron dispuestos a hacer ciertas cosas. Y esos hechos de esos colaboradores hicieron posible que el milagro se manifestara. Entonces, este vino postrero me dice a mí que exige ciertas condiciones de la iglesia. Estos hombres que estuvieron alrededor de Jesús como colaboradores en este milagro
tienen mucho que enseñarnos porque nos representan, esos hombres representan esta iglesia postrera. Nosotros debemos ver qué hubo en ellos para que ese vino pudiese darse, para que ese vino pudiese ser degustado por quienes estaban allí en esa hermosa reunión. Vino postrero. Lo primero que encuentro es que en los versículos 3 y 4, María dice algo importante. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, madre? Aún no ha venido mi hora. Esta mujer, María, es consciente de algo que el resto de invitados desconocen. Parece que María era una familiar cercana del novio. Y María sabe que el vino se acabó. Y en una boda judía, que el vino se acabara era una situación bastante complicada y bastante difícil. No solo porque las bodas judías duraban 7 días, sino porque la expectativa de muchos de los invitados, de gran parte de los invitados, estaba en la calidad del vino que se iba a ofrecer. Recuerde que cuando Moisés envió los espías a Canaán, a la tierra prometida, recuerde que estos espías trajeron un racimo de uvas que debía ser cargado entre 2, lo cual nos habla de que en esta tierra se producía una uva de excelente calidad. Por lo tanto, el vino también era de excelente calidad. Había entonces gran expectativa en qué clase de vino se ofrecería, porque la clase de vino hablaba de la clase del novio, hablaba de la exquisitez de ese novio, de la finura de ese novio. Y María entonces era consciente que si se acababa el vino, la reputación del novio estaría en entredicho. Y María entonces ruega a Jesús para que intervenga y para que produzca un vino nuevo. El vino postrero viene sobre quienes lo piden. El vino nuevo viene sobre gente como María, que no está dispuesta a vivir con la unción del ayer, que no está dispuesta a vivir con la experiencia espiritual del ayer. El vino nuevo viene sobre hombres y mujeres que son conscientes de que hay un vino nuevo, que piden ese vino nuevo. El vino nuevo viene sobre gente que tiene hambre de Dios, que tiene hambre de cosas nuevas de parte de Dios, sobre hombres y mujeres que son conscientes que en el cielo hay una cava, hay un depósito de vino que fue reservado para este tiempo y que le está diciendo al Señor, oh Señor, yo hago parte de esta generación postrera, yo hago parte de la iglesia postrera, no te olvides que allá tienes un vino que fue reservado para mí, yo estoy aquí para pedírtelo, yo estoy aquí para decirte, yo quiero beber de ese vino, yo necesito beber de ese vino porque mi destino profético es tomar de ese vino que me va a llenar de algo nuevo que tú manifestarás en mi vida y en la tierra. El vino postrero viene sobre aquellos que lo piden. Pero hay una segunda cosa que estos colaboradores hicieron para que ese vino postrero se manifestara. El versículo 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Es bien diciente la instrucción de María. María toma a aquellos que habían sido contratados para servir en la boda. Los llama, los convoca y les da una instrucción. Les dice, hagan todo lo que Él les diga.
los está llamando a la obediencia, a una obediencia estricta a lo que Jesús va a pedirles que hagan. Por lo tanto, el vino postrero no solamente viene sobre quienes lo piden, sino que viene sobre los que obedecen. María pudo haberles dicho, hagan lo que Jesús les diga, pero no dijo eso. Dijo, hagan todo lo que Él les diga. Hay una gran diferencia entre hacer lo que diga y hacer todo lo que Él diga. Eso significa que hay veces estamos satisfechos porque hacemos parte de lo que Él dijo. Pero obediencia es hacer todo lo que Él diga. Y, por ejemplo, si hablamos de Naamán, recibió una instrucción, ese general del ejército sirio. Recuerden que tenía lepra y la instrucción que recibió de parte del profeta Eliseo como condición para que pudiese ser sano de su lepra fue que debía sumergirse 7 veces en las aguas del río Jordán. Naamán pudo haberse sumergido 5 y luego haberse salido de las aguas. Y digamos que habría medio obedecido. Pero esa media obediencia habría sido contada como desobediencia y sencillamente no habría recibido la sanidad. Pero tuvo que tener una obediencia a toda la instrucción. Tuvo que hacer todo lo que el profeta le dijo para poder recibir sanidad. Si hablamos de Noé, un hombre que tuvo que enfrentar un reto tremendo, al final de toda su participación en lo que fue ese diluvio, dice la escritura, y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué importante el concepto de obediencia que Dios tiene y el que hay veces nosotros tenemos. No era solamente construir un arca para Noé. Era además construirlo en la madera que Dios le dijo, bajo las dimensiones que Dios le dijo, con las medidas y con el mapa que el Señor le dio. No era solamente eso, era ir y conseguir una pareja de cada especie e introducirla allí. No era solamente eso, era predicar algo que era absolutamente ilógico. Nunca había llovido. No conocían lo que era la lluvia. ¿Cómo iba a venir un diluvio? Pero al final de todo este acontecimiento, dice de este hombre, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hay veces queremos mucho de Dios, pero no somos capaces de hacer todo lo que Él nos pide. Este vino postrero va a venir sobre gente capaz de hacer todo lo que Dios nos mande, aunque sea difícil, porque las instrucciones divinas no siempre son cómodas para nosotros, no siempre son fáciles para nosotros. No era fácil para Naamán meterse al Jordán teniendo lepra, teniendo muchas laceraciones en su piel y meterse a un río lleno de sedimento, a un río que no era agradable. Tampoco lo fue para Noé, pero hicieron todo conforme Dios se los pidió. Hay una cosa importante aquí y es que estos a los que María les dice hagan todo lo que Él les diga, ellos tenían un jefe, ellos tenían alguien a quien darle cuentas. Ellos habían sido contratados por el maestresala, el encargado de cada detalle de la boda. Ahora, cuando María les dice hagan todo lo que Jesús les diga, básicamente lo que están haciendo es dejando de hacer lo que el maestresala les diga para poder obedecer a todo lo que Jesús les diga. Es importante entender que para poder obedecer por completo al Señor, vamos a tener que dejar a muchos maestresala a los que quizás hemos servido. Vamos a tener que dejar de servir y de obedecer al mundo, de obedecernos a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestros planes,
a lo que a nosotros nos parece que debemos ser o hacer. Haced todo lo que Él os dijere. El vino postrero, número 1, viene sobre quienes lo piden. Número 2, viene sobre quienes le obedecen. Y número 3, el versículo 7 dice: Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. La instrucción que reciben estos servidores es que deben llenar esas tinajas de agua. El agua representa la palabra de Dios. Y dice que los servidores llenaron esas tinajas hasta arriba. Así como la obediencia debía ser total, estos cántaros no debían ser medio llenos de agua. Estas tinajas debían ser llenas totalmente de agua. Por consiguiente, lo tercero es que el vino postrero viene sobre aquellos que se llenan de la palabra de Dios. ¿Qué representa el agua para nosotros? Cuando ingerimos agua, cuando consumimos agua, el agua tiene la capacidad de limpiarnos. Si sufrimos de alguna virosis, es bueno consumir mucha agua porque el agua va a sacar de nosotros eso que nos enferma. El agua también tiene la capacidad de hidratarnos. El agua tiene la capacidad de refrescarnos, de quitarnos la sed. Pero también tiene la capacidad de activar el funcionamiento o el buen funcionamiento de nuestros órganos. Por eso es recomendable tomar agua cuando recién nos levantamos. Ahora, si el agua natural es buena, ¿cuánto más el agua espiritual? La palabra de Dios dice que ella es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Significa que cuando consumimos la palabra de Dios, somos enseñados, somos redarguidos, somos instruidos en justicia y somos corregidos. Pienso en esto. Una persona podría vivir hasta 40 días sin consumir alimentos, pero solamente podría vivir entre 3 y 5 días sin consumir agua. Eso tiene que decirnos algo. Eso tiene que decirnos que necesitamos desesperadamente la palabra de Dios. Piensa en esto. El texto dice que esas tinajas llenas de agua se convirtieron en vino. Significa esto, o esto revela un secreto espiritual, y es que la palabra de Dios en nosotros se convertirá en unción, se convertirá en poder, se convertirá en vino del cielo, se convertirá en milagros. Eso significa que la palabra de Dios en nosotros atrae al Espíritu Santo de Dios. No podemos pretender tener el vino postrero, la unción del Espíritu, la que Él reservó para este tiempo, si no estamos dispuestos a llenarnos de la palabra de Dios. El vino postrero es una realidad. El vino postrero es un anuncio profético. Si Él lo dijo, es porque va a venir. Tú y yo lo sabemos, en nuestro espíritu lo sabemos, pero necesitamos, número 1, pedirlo como María se lo pidió a Jesús. Número 2, necesitamos vivir en obediencia constante y permanente al Señor. Y número 3, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el elemento que traerá la unción del Espíritu, que provocará el derramamiento del Espíritu sobre nuestra vida. Quiero bendecirte hoy y quiero declarar que tú eres
un colaborador que podrá manifestar el vino postrero. Lo podrás manifestar en tu vida, lo podrás manifestar a tus hijos, lo podrás manifestar a tu familia, lo podrás manifestar donde quiera que vayas. Este vino postrero tiene el poder de cambiar familias enteras, tiene el poder de cambiar ciudades enteras, tiene el poder de cambiar naciones enteras, tiene el poder de cambiar el destino de generaciones enteras, porque además hay bastante de este vino allá, guardado, reservado para este tiempo. Oremos. Señor, en esta hora quiero darte gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de hacer parte de la iglesia postrera para la cual ha sido reservado este vino, para la cual ha sido reservada acontecimientos y hechos que otras generaciones no vieron y no vivieron. Ayúdanos a entender este privilegio y a vivir honrando este privilegio. Ayúdanos a ser como María, a rogar, a pedir delante de ti este vino, a no conformarnos con la unción del ayer, porque hay una mayor, hay una mejor que fue apartada para nuestra vida. Ayúdanos, Señor amado, a serte obediente. Ayúdanos a hacer conforme a todo lo que nos pidas para que podamos agradarte. Y ayúdanos, Señor, a amar tu palabra y a llenarnos de ella cada día para que así tu Espíritu pueda descender y llenarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Chao.